La chica del cementerio. Buenas noches aterradoras, estimados suscriptores. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Y el día de hoy relataré para ustedes la historia de don Alejandro. Él nos compartió su aterradora experiencia cuando trabajaba de taxista. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te quedes hasta el final del video, pues te aseguro que esta historia te sorprenderá. Y si ya nos has escuchado antes, entonces ponte cómodo, que comenzamos. Don Alejandro es de una pequeña ciudad y durante varios años se dedicó a trabajar de taxista. Él cuenta que siempre se ponía metas de cuánto es lo que quería ganar cada día, pues en aquellos años trabajar un taxi te dejaba buenas ganancias, y más si trabajabas hasta tarde. Don Alejandro platica que casi siempre cumplía con sus metas, pero un día su trabajo estuvo muy tranquilo y a pesar de que ya era tarde, él seguía dando vueltas por la ciudad. Las calles estaban vacías y no había pasaje aquella noche. ¿Y si ya me voy a descansar? No, mejor sigo trabajando un poco más. Yo creo que esta noche voy a salirme de la ruta e iré a las fábricas. Quizá ahí hay alguien que ya haya terminado su turno y necesite un servicio de taxi, pensó don Alejandro. Él cuenta que con la ambición y la necesidad de cumplir con su meta, no recordó que al lado de las fábricas había un cementerio. Y de hecho, había unas leyendas de fantasmas. Se decía que le hacían la parada a algunos taxistas, pero él intentó no hacer caso a esos rumores. Quizás sean falsos y solo lo digan algunos compañeros para que no les ganemos el pasaje, pensó una vez más aquel taxista. Sin embargo, cuando iba a llegar a aquel lugar, empezó a sentir un poco de miedo, pues a lo lejos vio la parada del autobús en donde iría a estacionarse para ver si le llegaba pasaje. Esta parada estaba justo frente al cementerio, al lado de aquellas fábricas. Él cuenta que a lo lejos se veía que no había gente. Quizá salieron antes, en el turno de las 9 de la noche, iba pensando, cuando por fin llegó a la parada y se sorprendió mucho, porque ahí estaba sentada una chica muy joven y bonita, pero antes no había visto a nadie. Pero él dice que cuando la vio se sorprendió mucho, pues aquella señorita tenía su ropa muy antigua y aunque estaba en buen estado, parecía de otra época. Sin embargo, pensó, quizá así le gusta vestirse, pero es extraño, y más aquí en la ciudad. Las chicas de su edad quieren vestirse más atractivas. Aún así, enseguida bajó el vidrio de la puerta contraria y le preguntó si necesitaba un servicio de taxi. Aquella joven parecía tener la mirada en otro lugar, dijo don Alejandro. Sin embargo, contestó, sí, a mi familia le hará bien si los voy a visitar. Así que aquel taxista, con las ganas de ganar dinero aquella noche, se bajó del auto para abrirle la puerta. Él dice que cada vez sentía más miedo, en lugar de sentirse acompañado. Tenía una sensación extraña. De hecho, cuenta que le costaba trabajo hablar y platica que cuando aquella mujer abordó el automóvil, empezó a temblar de miedo y a imaginar cosas. Sin embargo, él intentó manipular sus pensamientos. Yo creo que esta chica consumió alguna droga y quizá no está en sus 5 sentidos. Pero ahora no la puedo dejar aquí, y mucho menos en este estado.
Así que decidió preguntarle: «Señorita, ¿cuál es su dirección?». Ella dijo: «Siga todo derecho». Pasaron unos minutos y don Alejandro le dijo una vez más: «Señorita, ¿me da su dirección exacta, por favor? No podemos seguir todo derecho sin una dirección fija». Ella contestó con una voz hueca: «Vivo en la casona de doña Toñita». «Está bien». Y enseguida don Alejandro se llenó de terror. El miedo se apoderó completamente de él. De hecho, cuenta que pensó que en el momento le daría un infarto, pues la casona de doña Toñita era un lugar lejano y abandonado. Por supuesto, nadie vivía ahí. Era imposible que aquella chica viviera en aquel lugar. Y le dijo don Alejandro: «Me estás jugando una broma, ¿verdad?». A aquella mujer no contestó. Siguió callada y solo observaba hacia el frente como si estuviera en otro mundo. Aquel taxista cuenta que en ese momento aceleró, pues lo único que quería era llegar a la dirección que aquella joven le había dado y bajar a aquella mujer de su taxi. Pues él empezaba a sospechar que lo que estaba viviendo en ese momento era algo sobrenatural. Pero una vez más intentó hacerse a la idea que aquella chica no estaba en sus 5 sentidos, intentando convencerse de que hacía lo correcto al no bajarla del taxi y abandonarla en la carretera. Él cuenta que cada vez sentía el camino más largo y también sentía que no podía llegar a aquel lugar abandonado. Entonces decidió preguntarle su nombre para una vez más distraer su mente. «Disculpa, ¿cómo te llamas?», dijo el taxista. «Juana». «Me llamo Juana», respondió una vez más con su voz hueca. Don Alejandro cuenta que cada vez sentía más miedo y llegó a un punto donde él le preguntó: «¿Y por qué estaba ahí tan tarde? ¿No le daba miedo estar sola cerca del panteón?». «No, joven», contestó aquella chica. «Ahí me fueron a enterrar. Ahora salgo todas las noches para ir de visita al lugar donde alguna vez fue mi casa». Don Alejandro dice que en ese momento de miedo aceleró muy fuerte y pronto sintió como un viento atravesó su carro y en ese instante lo sintió más ligero. Regresó la mirada al asiento trasero y se dio cuenta que la chica había desaparecido. Él dice que pronto reaccionó y cuando volteó a la carretera estaba a punto de chocar con un árbol. Por fortuna, logró controlar su auto y dice que desde aquella vez no volvió a trabajar de noche y al poco tiempo dejó de trabajar en el taxi. Ya han pasado varios años de aquel suceso y don Alejandro aún se pregunta por qué aquel fantasma lo eligió a él aquella noche. Sin embargo, cada vez que la recuerda, le reza una oración para ayudarla a que un día logre descansar en paz. ¿Te gustó la historia? ¿Te ha pasado algo similar? Si es así, dale un me gusta y déjame un comentario. También te invito a suscribirte al canal, pues me ayudas mucho para seguir haciendo más historias como esta. Te recuerdo que yo soy Vega y te deseo una excelente noche aterradora.